Vamos a hablar sobre sistema o perspectiva isométrica. Bueno, en cualquier tipo de axonometría, como ya sabemos, participan siempre dos elementos: el papel de dibujo, que es, digamos, nuestro folio de trabajo, el papel, también llamado plano del cuadro, y el otro es un triedro trirrectángulo, es, digamos, una caja a la que le hemos quitado tres paredes y nos quedamos con otras tres, con un vértice común. Nos quedamos con estas tres, con ese vértice común que es el centro, es decir, este sería el eje Z, este sería el eje X y este de aquí sería el eje Y, los tres ejes. Bien, de la diferente posición de uno y otro surgen los diferentes tipos de axonometría: caballera, dimétrica, isométrica. Entonces, bueno, ¿qué posición tienen estos dos elementos en la perspectiva isométrica? En la perspectiva isométrica está apoyado el triedro con un vértice sobre el papel. Es decir, si yo hago una vista desde el perfil y pongo así la vista lateral, digamos, el papel de dibujo lo veo así como un filo. Este es el papel o plano del cuadro, como lo queramos llamar. El triedro trirrectángulo, es decir, esta caja, está apoyada con un vértice en el papel, en el plano del cuadro. Estaría más o menos en una posición tal que así. Una posición en la que ese vértice, que es este punto de aquí, el vértice donde confluyen los tres ejes, estos serían los ejes si los queremos nombrar. Este sería el X, por ejemplo, este el Z y es el Y. Serían los tres ejes que confluyen en este punto, que es el que está apoyado ahí en el papel. Bien, este es el sistema isométrico. Aquí, para proyectar un objeto hay que realizar una doble proyección, igual que en caballera, por ejemplo. Entonces, la primera proyección que hay que realizar es, si yo miro de frente si lo miro desde aquí arriba en perpendicular y veo aquí los ejes axonométricos, veo este eje Z, X e Y, que forman todos ellos 120 grados entre ellos. Aquí lo que sucede es que se produce una doble proyección de la figura, primeramente sobre el propio triedro. Es decir, si yo tengo aquí, por ejemplo, una figura muy sencilla, un cubo que tiene la misma medida, como sabemos, en todas sus aristas y en todas sus proyecciones. Un cubo que mida, por ejemplo, 25, o sea, 25 de ancho por 25 de alto, es decir, 25 por 25. Bien, este cubo primeramente se debe proyectar sobre los planos isométricos, y luego una segunda proyección proyectarlo sobre el papel. Es decir, tendríamos que proyectar las sombras del cubo. Es decir, tengo aquí pues, los ejes. Tengo aquí el cubo el cual quiero proyectar. Un cubo que tendría la misma medida en todas las aristas. Bien, si yo miro este cubo en la primera proyección, que es ortogonal, primera proyección,
ortogonal. Si yo miro en perpendicular a los planos, a los ejes que son el eje Z, el eje X y el eje Y, miro en perpendicular desde aquí, veo la sombra de este cubo proyectada sobre esta pared. Si miro desde aquí, en esta orientación, veo la sombra de esta cara, digamos la proyección, la vería proyectada sobre esta otra cara. Esta vendría por aquí y esa vamos ahí. Si miramos desde arriba, es decir, es una proyección de arriba, veríamos la sombra, es decir, la sombra de esta cara superior la veríamos proyectada pues más o menos aquí. Esta es una proyección ortogonal, es decir, siempre tengo que mirar la figura en perpendicular a los planos del triedro, a los planos de esta caja, siempre en perpendicular desde aquí para esa sombra, en perpendicular desde aquí, es decir, en paralelo al eje Y para esta sombra de aquí, esta proyección, y en perpendicular, en paralelo, o sea, perpendicular al plano y paralelo al eje Z para ver la otra sombra, esta. Por lo tanto, una primera proyección, como decimos aquí, ortogonal. Bien, aquí es donde se diferencia en el paso que viene ahora la diferencia con la caballera. La segunda proyección también es una proyección ortogonal. Si yo ya tengo esta sombra, lo voy a dibujar aquí sobre este mismo dibujo que hice aquí arriba porque quizás se entienda mejor. Si yo ya tengo estas sombras proyectadas sobre el triedro, las tres sombras de la figura que yo quiera representar, en este caso esta figura sencilla, un cubo, las tengo ya aquí, es decir, digamos que están ya aquí. Y la otra que estaría sobre el otro eje trasero, aquí se vería muy mal, lo dibujo así, estaría por allí detrás. Pero bueno, ya estarían representadas aquí sobre estas proyecciones, digamos que son estas tres que acabo de obtener aquí. Pues luego tenemos que proyectar también ortogonalmente, también, a diferencia de la caballera, como decía, que esta proyección segunda no es ortogonal, sino oblicua. En esta sí que es ortogonal, en isométrico. Lo aclaramos aquí, que esto se trata de isométrico, aunque también vale para dimétrico, lo ponemos aquí también, isométrico, pero ojo, también vale para dimétrico y trimétrico. Aunque el que más se utiliza de todos estos, el que más se utiliza con diferencia es isométrico, en el que los ejes forman 120 grados, es decir, el ángulo aquí entre ellos es 120. Este es el que más se utiliza, pero esto es válido también para isométrico y para dimétrico y trimétrico. Bien, entonces, como decíamos, la primera proyección es ortogonal, es esta que hemos obtenido aquí, y la segunda también es ortogonal. Ahora que ya tengo las sombras proyectadas sobre el triedro, aquí sobre esta caja, lo que se trata ahora es en perpendicular al plano del papel, que es este papel que yo veo aquí como un filo porque lo estoy mirando de canto. Se trata de proyectar estas sombras, lo hacemos con otro color, proyectarlas sobre el propio papel, es decir, en perpendicular al papel, mirado así, proyectar la sombra sobre el propio papel. Y ya quedan aquí dibujadas sobre el papel de dibujo. Es decir, ya quedarían dibujadas estas sombras, una quedaría a lo mejor por aquí, otra quedaría por aquí, ya quedarían dibujadas sobre mi papel de dibujo, es decir, quedarían las sombras
ya representadas sobre los ejes y los planos, es decir, quedarían ya bien representadas. Pero claro, en esta proyección, y es aquí donde quiero hablar del coeficiente de reducción, en esta segunda proyección quedarían ya bien representadas en cada uno de los planos del tríado. En esta segunda proyección, como decía, se produce una reducción, porque si observamos aquí, por ejemplo, el eje X, que está oblicuo, es decir, sube hacia arriba, este eje, el eje X, vemos que la medida que tiene aquí el eje, imaginaos que aquí tiene 20, si yo miro desde arriba, para proyectarlo sobre el papel de dibujo y obtener la sombra de este cuadrado, de esta proyección que hemos obtenido, para obtener su sombra sobre los planos, si yo miro desde arriba, esta distancia cae aquí, pero ojo, fijaos que esta distancia es mayor que esta, se produce una reducción en la segunda proyección, ¿eh? En aquí se produce una reducción. Una reducción que en sistema isométrico vale 0,816. Entonces, como digo, la relación entre el eje que está aquí real y su proyección, al mirarlo desde arriba, se produce aquí una variación de tamaño que es equivalente a 0,816, que es el coeficiente de reducción isométrico. Bien, esa reducción se puede obtener de forma gráfica, es decir, ¿cómo puedo obtener el coeficiente de reducción en isométrico de forma gráfica? Para que calcularlo sin tener que aplicarlo usando la calculadora ni nada de eso. Pues entonces, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a borrar esto y lo voy a dibujar bien con escuadra y cartabón. Ese sería el eje Z. Y luego pues tenemos que formar aquí ángulos de 120 grados, como es el sistema isométrico. Este sería el eje X y el Y. Bien, entonces si yo quiero ahora dibujar una figura muy sencilla, como estábamos viendo, por ejemplo, un cubo, entonces cojo y se trata de abatir uno de estos planos del triedro, que aquí se ven ya como una línea. Se trata de abatirlo en verdadera magnitud. ¿Cómo se hace eso? Si yo tengo aquí estos ejes y trazo una perpendicular a cualquiera de los ejes, esto yo lo voy a hacer con el eje Z, pero se puede hacer en cualquiera de los planos, se puede hacer también aquí o aquí. Yo lo voy a hacer aquí abajo, trazo una perpendicular cualquiera al eje Z, prolongo un poco el eje Z. Esa recta es una recta perpendicular a una altura cualquiera, es decir, lo podría haber hecho un poco más arriba, un poco más abajo. Siempre hay que dejar espacio suficiente para que aquí entre la figura que quiero representar. Hay que tener en cuenta el tamaño con el que vamos a representar la figura. Entonces he hecho una perpendicular, ponemos aquí símbolo de perpendicularidad. Cojo el compás y hago aquí una semicircunferencia, lo que vendría a ser un arco capaz de 90 grados. ¿Por qué? Pues porque aunque aquí se ven estos ángulos con 120 grados, al haber realizado la segunda proyección, en realidad estos ángulos pertenecen a los ángulos de una caja, como expliqué al principio. Entonces tienen todos entre ellos 90 grados. Realmente si los abatimos, estos tres planos no tienen 120, sino que tienen 90. Por este razonamiento. Entonces si yo ahora, este es el centro donde se cortan los tres ejes, corresponde con este punto abatido. Es eso y este eso abatido. Este segmento que voy a dibujar ahora mismo es el abatimiento de la recta que hay desde aquí hasta aquí, es decir, esta distancia de aquí. Este es 1 y a la vez 1 abatido. La distancia de 1 a 0
es la misma que de 1 entre paréntesis a 0 entre paréntesis, es este segmento abatido. Y este de aquí que va de aquí a aquí, es este. Si yo quiero representar un cuadrado o la figura que sea con la medida que fuese, yo tendría que dibujar aquí, por ejemplo, el cuadrado y luego llevármelo aquí, y ya llevará, al llevármelo aquí arriba, la reducción. Es decir, si yo cojo este cuadrado y hago lo siguiente, lo prolongo y desde aquí otra paralela, y aquí otra paralela a este lado, este en paralelo a ese y este en paralelo aquí, cortaría ahí y desde ahí una paralela al eje X. Bien, lo que yo he obtenido aquí es el cuadrado que ya lleva aplicada, este cuadrado de aquí con las medidas que tiene, lleva ya aplicada la reducción de 0,816 y lo hemos obtenido gráficamente, es decir, este lo he construido en verdadera magnitud y este lo he llevado ya sobre los ejes y lleva ya la reducción de 0,816 del sistema isométrico. Bien, si yo quisiese acabar de construirlo, tendría ya simplemente que, bueno, ya no hace falta realizar esta operación aquí y aquí para obtener la altura, sino que simplemente ya sabiendo la reducción, es decir, sabiendo que esta es la medida real y esta es la medida reducida, podemos coger, para acabar de construir el cubo, trazar desde aquí paralela al eje Z, y ese corresponde. Entonces, como yo ya sé que esta es la medida reducida del lado del cubo y que todos los lados de un cubo miden igual, pues ya me llevo esa distancia hacia arriba y hacia arriba desde cada vértice, y luego ya por paralelas los uno todos los vértices. Trazo paralelas y ya tengo ahí construido. Esto sobraría lógicamente esta línea y este ya tengo ahí construido el cubo con el coeficiente de reducción aplicado de forma gráfica. Entonces, bueno, esto es un poco el resumen del fundamento del sistema isométrico y cómo obtener el coeficiente de reducción. Bien, la diferencia, lo explico aquí ya brevemente, la diferencia entre el sistema isométrico, que es este, en el que todos los ángulos, los voy a dibujar aquí los tres, en el que el isométrico, digamos, que es este, el más utilizado, todos los ángulos miden 120, es decir, todos entre ellos medirán 120, es decir, todos serán A, porque son todos iguales. Luego tendríamos, este sería el isométrico. Luego tendríamos el dimétrico, en el que hay dos ángulos que son iguales y uno desigual. Digamos que habría dos ángulos iguales. Por ejemplo, digamos que sean, está así hecho a ojo, digamos que habría dos A's, dos ángulos iguales y un ángulo B. Y luego estaría, este es el dimétrico. Y luego estaría el trimétrico,
en el que los tres ángulos, digamos, los tres ángulos serían diferentes, es decir, verá un ángulo A, un ángulo B y un ángulo C. La forma de obtener el coeficiente de reducción y tal, en estos casos ya no será 0,816, sino que tendremos que abatir el plano, es decir, hacer este procedimiento que he hecho yo aquí, abatir el plano y calcular el coeficiente de reducción, que ya no es 8,16, porque la inclinación, en estos casos, la inclinación de este cubo ya no está en equilibrio, sino que en estos casos este cubo, como si lo cogemos con un dedo, lo tocásemos con un dedo y lo torcemos un poco, entonces claro, el ángulo este ya es diferente y el coeficiente de reducción por tanto ya será diferente al isométrico, será diferente a 0,816. Bueno, pues esto es un poco el fundamento y una explicación así del sistema isométrico y sus variantes, ¿no? Que es el dimétrico y el trimétrico.